Soy Humberto Persano, actualmente a cargo de la Dirección General de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, y para mí es un gusto participar en el 28 Congreso de la Asociación Argentina de Psiquiatras, con la presentación en este caso de un libro. Para mí es un agrado participar de este congreso a través de esta modalidad que tenemos este año, que es una modalidad virtual, y quiero agradecerle personalmente al doctor Ricardo Corral por la invitación a la participación en este espacio para poder presentar un libro a un colega argentino que vive en España. Y para mí es un placer en este momento presentar a un equipo de trabajo de España, al Foro Gallego para el Estudio de la Personalidad, quienes están llevando adelante un estudio continuo sobre la personalidad desde el año 2005 y se constituyeron a través de los años en una entidad, en esta entidad que se llama Foro, y se dedican a la preparación de congresos, estudios sobre trastornos de la personalidad, sobre adaptación en distintos contextos de la personalidad, su influencia en la psicopatología, en la medicina en general. Actualmente están desarrollando protocolos para atención primaria, para lo que es pediatría, para lo que es prevención, para lo que es en las unidades de salud mental y para las unidades específicas de trastornos de la personalidad. Este equipo de trabajo, que viene trabajando ya hace más de una década, ha publicado una serie de libros. En este momento me toca hacer la presentación de su último libro, y cuyo compilador es un colega, Leonello Forti Sampietro, amigo de hace muchos años. Compartimos años acá en Argentina en el campo de la psiquiatría y el psicoanálisis. Leonello emigró a España a principios de los 90 y a partir de ahí se incorporó a este grupo de trabajo y ahora nos trae un libro compilado por él y con muchos autores, sobre el cual vamos a hablar después más adelante. Quisiera hablar quién es Nelo para presentárselos. Nelo para nosotros, Leonello es su nombre, pero Nelo es la forma en que lo llamamos habitualmente. Es psiquiatra, formado en Buenos Aires, médico, formado en Buenos Aires, validó sus títulos en España y es psicoterapeuta, con algún pasaje por la formación psicoanalítica acá en Buenos Aires. Actualmente se dedica al estudio de la personalidad, es licenciado en filosofía y trabaja como médico psiquiatra de enlace en el Hospital Povisa. La mayoría de sus trabajos están orientados al desarrollo de la actividad dentro del foro y del Foro Gallego, como les había dicho, y por otro lado trabajan con la consulta privada. Bueno, es un agrado para mí presentarles a Nelo y presentarles el libro. Y por supuesto, la introducción del grupo de trabajo que conforma este libro, que es el Foro Gallego para el Estudio de la Personalidad. Ahora me gustaría referirme al libro en sí mismo, Los trastornos de la personalidad, un abordaje integrador del Dr. Forti, en colaboración con varios autores del Foro Gallego. Y voy a leer algo que dice el autor, ¿no? La personalidad es un conjunto jerarquizado de sistemas neuroconductuales que evolutivamente permitieron la adaptación a la vida. Esta frase significa que está basado en un modelo darwiniano donde la personalidad está al servicio de la vida y ha surgido como una adaptación a ella. Después dice, estos sistemas permiten una manera automática, persistente, inconsciente e idiosincrática de percibir, sentir, pensar, actuar y relacionarse. Es decir, está hablando de aspectos inconscientes, idiosincráticos, es decir, que son muy subjetivos, de pensar, sentir, actuar, percibirse, es decir, de manera automática. Integra conceptos de la neurobiología, de las teorías psicodinámicas, de las teorías caracterológicas y que tienen que ver con formas de sentir, pensar, actuar. Por otro lado dice, es una parte indivisible del objeto a explorar durante la entrevista psiquiátrica, es decir,
que el propio psiquismo del sujeto es algo que vamos a explorar durante la propia entrevista. El título del manual indica nuestra preferencia por explorar la personalidad y tratar sus disfunciones desde diferentes niveles epistemológicos más que diagnosticar trastornos de la personalidad. Esto es una concepción muy fuerte porque implica explorar. La palabra explorar es muy fuerte, no diagnosticar. Explorar implica ponerse en contacto con ese objeto que es el otro, el psiquismo del otro, la personalidad del otro, para explorarla y en todo caso ver sus disfunciones y no hacer un diagnóstico. Y en esto también el autor trabaja sobre los modelos categoriales, los modelos dimensionales, no se conforma con una sola de las miradas, ni las categoriales ni las dimensionales, y prefiere un abordaje integrador. Es lo que se llama en epistemología la teoría de la complementariedad. El libro está armado en tres partes. Podríamos decir que la primera parte se refiere a la descripción de los principales niveles epistemológicos, donde se puede explorar la personalidad. Por otro lado, las ventajas y la limitación que tiene cada nivel en sí mismo. Y la propuesta de un abordaje integrador, tal cual lo dice el libro, en su título. En la segunda es hablar de la patología, es decir, de la psicopatología y los trastornos típicos de la personalidad. Y por otro lado, en la tercera parte habla de los abordajes terapéuticos a partir de protocolos de exploración y toma de decisiones clínicas. Qué importante esto, ¿no? La toma de decisiones clínicas, los protocolos de exploración. Bien, globalmente el libro integra aspectos que tienen que ver con la neurobiología, con la teoría del apego, con la teoría de las emociones, con las teorías psicodinámicas, con el desarrollo del psiquismo, con las facilitaciones del entorno o las dificultades. Termina resolviendo en 4 estilos, podríamos decir, grandes, que plantea Forti, que serían el estilo ausente, el estilo sumiso, el estilo teatral y el estilo predador. Este sería el resumen de los estilos de personalidad que encuentra Forti a lo largo de muchos años de trabajo. El abordaje integrador implica poder incorporar aspectos de lo que son la neurobiología con la teoría del apego, los aspectos psicodinámicos con los aspectos de tratamiento psicofarmacológico. Me resultó muy interesante la parte del abordaje, plantearlo en niveles de exploración de la personalidad. Un nivel tal vez para una primera exploración, para los equipos de enfermería, para los equipos de abordaje en el primer nivel de atención, un nivel más profundo de exploración que tiene que ver con las unidades de internación, con la posibilidad de explorar en profundidad las características de la personalidad y después la posibilidad de que haya unidades especializadas para tratamiento de los trastornos de la personalidad, que serían como expresiones extremas de un aspecto disfuncional. Y estas unidades implican un periodo mucho más prolongado de exploración. Forti explora muchos instrumentos que pueden ser utilizados para explorar la personalidad, pero sin embargo concluye en que ninguno de ellos en sí mismo es completo, que no todos pueden explorar la personalidad. Complementa algunas teorías como la organización de la personalidad de Kemper, con autores como Liversley, con autores que tienen que ver como Fona y con lo que es la teoría del apego y la mentalización. En realidad he hecho un estudio de exploración profunda de la personalidad. Es un libro altamente recomendable para aquel que quiera interiorizarse, aprender, profundizar y enriquecerse de lo que es la personalidad y sus manifestaciones disfuncionales. Gracias, Nelo, por este libro. Muchísimas gracias, Humberto, por tu amabilísima presentación y gracias al comité organizador por permitirnos presentar esta obra.
Podríamos decir que nació en el 2005, cuando fundé el Foro Gallego para el Estudio de la Personalidad, y desde entonces hasta la fecha, todos los años estamos haciendo jornadas de actualización en personalidad, en un sistema de créditos para formación continuada de psiquiatras y psicólogos. Nos hemos estado nutriendo de las personas o autores que más nos interesaban y pudimos tener la visita de John Leavesley, John Clarkin, Ephraim Bleiber, Cesare Maffei. Fuimos a trabajar con Bateman y Fonagy a Londres. Hemos rotado por la unidad de Vicente Rubio, el creador de la primera unidad de trastornos de personalidad en España. Hemos trabajado con David Cook traduciendo el CAP, que es un instrumento muy importante para evaluar la psicopatía. Más que un libro de trastornos de personalidad, es un libro sobre la personalidad, cómo estudiarla, cómo explorarla y cómo tratar cuando es disfuncional. La primera parte del libro gira toda alrededor de la personalidad. El capítulo 1 explico la personalidad de una manera topográfica, compuesta por diferentes estratos, desde los genes, las emociones primarias, el temperamento infantil, los rasgos del adulto y la conducta. Con dos grandes moduladores. El apego entre los 0 y los 3 años modula la disposición genética, y el nivel de organización de la personalidad, que a los 18 o 19 años estaría ya estable, daría una personalidad ya madura. Estos estratos son atravesados desde la disposición genética hasta los rasgos por 5 grandes dimensiones: afabilidad, extroversión, restricción, ansiedad o neuroticismo y cognición. Es interesantísimo cómo hay interacciones desde disposición genética hacia rasgos en el futuro, o cómo un rasgo puede potenciar o inhibir otro. Por ejemplo, el neuroticismo inhibe la agresividad y viceversa. Termino ese primer capítulo introduciendo al resto de mis compañeros que van a escribir los siguientes capítulos. Azul Forti-Burati escribe sobre el desarrollo de la personalidad en la primera infancia. Es una psiquiatra infanto-juvenil bastante responsable. Luis Santamaría, que ya es el Bateman de Galicia, ha escrito sobre el nivel psicodinámico. Alfonso Casas y Raúl Vázquez Noguerol han escrito juntos el nivel cognitivo-conductual. Juan Hierro, un clínico y forense muy capaz, ha escrito el nivel sintomatológico desde el DSM. María José Veiga, los instrumentos para evaluar la personalidad, los tests. Y finalmente yo propongo, al final cierro la primera parte con un capítulo que se llama modelo integrador. Lo que trato de hacer es relacionar permanentemente los niveles o los estratos y los rasgos, y propongo una clasificación dimensional integradora no de los trastornos de la personalidad, sino de los estilos adaptativos, juntando el modelo de Kember con el modelo de los 5 factores, con el de Lepieux-Lessenweger, que es modelos en animales, y con el de Million y sus capacidades adaptativas. Las combinaciones de esas dimensiones nos dan 4 opciones: predador, teatral, sumiso o ausente. Y en el medio de esas 4 estilos adaptativos está el estilo inestable, que el prototipo es el trastorno prototípico límite, que tiene trozos de cada uno de los 4 estilos. Finalmente agregamos un constructo llamado psicopatía, que es muy diferente al trastorno antisocial, que se nutre del estilo teatral, del narcisismo y de rasgos paranoides. Y el narcisismo ya no es hoy día visto como una única entidad, sino que es un continuo que atraviesa todos los trastornos, desde el narcisismo vulnerable evitativo al grandioso exhibicionista o al maligno de Kember. La segunda parte del libro está dedicada a describir minuciosamente en cada uno de los estratos nombrados, desde los genes hasta los síntomas, cada uno de los estilos adaptativos.
Y luego hay un capítulo del doctor Hierro que trata sobre los problemas médico-legales, que son pacientes con mucha conflictiva legal, y un capítulo de patología dual, porque como bien sabemos, toda persona que consume tiene un trastorno de personalidad, aunque la inversa no. La tercera parte dedicada al tratamiento tiene tres partes fundamentales. La primera son los protocolos de exploración y toma de decisiones. ¿Por qué protocolos? Porque al menos en España hay un síndrome de puerta giratoria tremenda. Los pacientes se descompensan, ingresan en agudos, luego vuelven a las consultas ambulatorias que no se atienden como es debido y los pacientes van dando vueltas por todos lados. Estos protocolos los hemos creado teniendo en cuenta tres niveles asistenciales. La exploración breve de 6 minutos es para medicina general, pediatría o incluso colegios. Ahí lo único que se detecta es algún anuncio de la mínima posibilidad de un riesgo de personalidad disfuncional. Cuando saltan esos casos, se los manda a las unidades de salud mental, donde se hace una exploración de rutina que ya lleva 40 minutos, y ahí se toman decisiones ya más trascendentes, ingresar, no ingresar, derivar a un tercer nivel que son las unidades de personalidad o tratar ambulatoriamente. Y el tercer nivel de exploración es la exhaustiva, que implica 2, 3, 4 horas y es solo para unidades de trastornos de personalidad. Esa sería la primera parte de la tercera parte. La segunda parte hemos tenido la colaboración de Cecilio Álamo, un psicofarmacólogo top en España, que ha hecho una revisión exhaustiva junto con Gerardo Flores Menéndez sobre los psicofármacos, pero no para tratar trastornos ni categorías, porque son categorías absolutamente cuestionadas y solapadas, para tratar dimensiones afectadas: impulsividad, inestabilidad emocional, distorsión cognitiva, anedonia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tercera parte de la tercera parte hemos escogido a las tres terapias más eficaces para los trastornos de personalidad: la DBT, a cargo de Cesare Maffei, presidente de la Asociación Italiana de DBT, que aprendió y estudió español para poder venir a dar sus cursos aquí y escribir este capítulo. Luis Santamaría, el Bateman español, ha hecho un muy buen trabajo para explicar la MBT. Y finalmente Miguel Ángel González Torres, de Bilbao, muy amigo de Kember, nos ha escrito un capítulo precioso sobre la TFP. En Galicia, la licenciada Dolores Mosquera, especialista en trauma, tiene mucha experiencia en trastorno de personalidad, ha escrito un capítulo sobre el tratamiento del trauma. Y como los enfermeros son muy importantes para la evolución de estos pacientes, hemos agregado un capítulo de manejo por parte del personal de enfermería. El epílogo está a cargo de Vicente Rubio, no tiene pérdida y se puede consultar en la promo de nuestro libro, en la página web del foro. Es muy afectuoso y ha reconocido el esfuerzo que nos llevó a hacer todo esto. Finalmente, recordar que la personalidad incide en la respuesta a tratamientos médicos, en respuesta a tratamientos psiquiátricos, en patología médica, en patología psiquiátrica y fundamentalmente en vulnerabilidad-resiliencia. Una personalidad con ciertos rasgos va a tener siempre más riesgos de ciertas patologías que otra, va a tener menos o mayor tolerancia a la frustración que otras. Para más obvio, lo que está pasando con el COVID. Mucha gente temeraria no atiende a las reglas, es el estilo predador, se contagia y le importa un bledo. El estilo ausente está feliz en su burbuja, quiere seguir confinado eternamente, no tiene que relacionarse con nadie. El estilo teatral, permanentemente yendo a urgencias a hacerse PCRs porque lo han contagiado, no lo han contagiado, sugestionado, que tosen, que no tosen. Y el estilo sumiso obviamente cumple con 7 mascarillas, 40 pares de guantes y cumple a rajatabla todo. Y el pobre estilo inestable anda dando tumbos porque hay muchas variantes de trastorno límite y va jugando por los 4 estilos. Detrás de todo esto, el verdadero psicópata, nutriéndose del estilo teatral, de la paranoia y
del estilo predador, va a ser el que va a sacar ventajas de todo tipo, haya COVID o no haya COVID. Es el psicópata exitoso. Espero que disfruten de estas 860 páginas. No quiero dejar de agradecer a Henry Odell, el editor. Le ha puesto tanto cariño como si fuera su propio libro. Sábados y domingos, llamando por teléfono, corrigiendo, agrandando esquemas. Muchísimas gracias, Henry. Y un placer a todos vosotros por haberme dado este ratito. Por otro lado, vos abordás distintas maneras de estilos de personalidad. Mi pregunta en este caso sería, ¿crees que todos los estilos de personalidad son patológicos? ¿Crees que algunos tienen mayor posibilidad de desarrollar algún tipo de psicopatología que otros? ¿O son dimensiones que van en distintos niveles de gradación en este plano dimensional? Si podés, me gustaría que te explayes en este tema. Bueno, esa pregunta la hacen siempre. Los estilos adaptativos son estrategias adaptativas. Los rasgos de personalidad han sobrevivido a lo largo de la evolución de la especie y todos los estilos eh, pueden ser adaptativos. Imaginaros una tribu prehistórica en una temporada de hielo absoluto. Tener un estilo teatral pone en peligro la vida y ser un estilo ausente preserva la vida. En esa misma tribu, tener unos predadores que permitan defender a la progenie de los posibles enemigos es imprescindible. Y si esa misma tribu es apresada por otros, el estilo sumiso es mucho más adaptativo que cualquiera de los otros tres. Sin ir a la prehistoria, en términos de profesiones habituales, un poco de estilo teatral tiene que tener todo docente, mucho más un político, y un estilo ausente tiene que tener un poco un investigador que tiene que pasar horas y horas y horas aislado, encerrado, observando minuciosamente cosas. En profesiones de riesgo hay que tener rasgos de predador, no tener miedo, ser temerario, buscar el riesgo. Y en profesiones monótonas es muchísimo más adaptativo el estilo sumiso. Rambo en una biblioteca se sentiría muy, muy incómodo trabajando. Y un bibliotecario sería incapaz de hacer las cosas que hace Rambo. Por otro lado, otra pregunta que me gustaría hacerte es, sé que estás trabajando hace mucho tiempo con gente del campo de la teoría del apego. Me gustaría saber qué relaciones encontrás entre la teoría del apego y los trastornos de la personalidad. Si pudieses ampliar esta apasionante relación que hay entre la teoría del apego y la conformación de la personalidad y cómo eso deviene en trastornos de la personalidad. Excelente pregunta. Hemos hablado de estratos, de genes, emociones primarias, temperamento infantil, pero el apego, el estilo de apego de los padres que se transmite transgeneracionalmente, modula la disposición genética. Como dice Fonagy, el apego seguro es un factor protector para no padecer trastornos de personalidad. Insistimos muchísimo en que una intervención temprana entre los 0 y los 6 años ante el mínimo indicador de riesgo, incluso interviniendo sobre los padres para que mejoren su función reflexiva de reflejar adecuadamente las emociones del infante, puede prevenir el desarrollo de trastornos de personalidad. Tratar a un individuo de 30 años, politoxicómano, con un montón de accidentes a lo largo de su vida, que ya está prácticamente etiquetado y limitado y estancado, es muchísimo más caro que una intervención en una familia cuando el infante tiene 2, 3, 4 años. Es muchísimo más permeable al tratamiento y el daño es mucho menor. El apego es el gran modulador de la disposición genética. Una pregunta que quisiera hacerte ¿es importante que haya una unidad especializada para el abordaje
de trastornos de la personalidad? ¿Crees que aporta una ventaja tener una unidad especializada? Y en relación a la primera pregunta que te hice, ¿cómo articularías en caso de que una unidad especializada aborde este tipo de problemáticas con los niveles de complejidad creciente que tiene un sistema de salud y específicamente un sistema de salud mental? Con el primer nivel de atención, con el segundo nivel de atención o con el tercero, que es el nivel especializado. ¿Qué ventajas encontrás en la creación de una unidad de trastornos de la personalidad? ¿Y cómo se articularía esto con los niveles de abordaje en salud mental? Esta última pregunta es lo que estamos reclamando desde el Foro Gallego desde siempre. Las personalidades disfuncionales no se benefician del tratamiento habitual. Tienen, como dice Lisley, una identidad inestable, muy difícil que tengan relaciones duraderas e íntimas y no pertenecen a un grupo prosocial proactivo. La personalidad cumple la función de poder realizar esas tres tareas de la vida: identidad, intimidad y prosocial. En un ambulatorio con una cita cada 20 días de media hora, estos pacientes no pueden cambiar. Como dice Fonagy, tienen desconfianza epistémica, no se fían, el estilo de apego es inseguro. Entonces lo que nosotros proponemos es como mínimo un hospital de día durante 6 meses, luego 3 sesiones semanales durante otros 6 meses y solo entonces, cuando empieza la funcionalidad, pasar a un tratamiento habitual como cualquier otra persona. Durante los meses de hospital de día es muy importante la psicoeducación, el entrenamiento de habilidades y el aislarlo de un entorno tóxico en el que ya están enganchados. Y por último, puesto que estamos en una etapa de, de la vida muy complicada, este año 2020 ha sido muy complicado para el mundo, empezó en el 2019, pero el COVID se ha transformado en una pandemia, el COVID-19, y esto ha generado diversos niveles de expresiones en las personas. ¿Cómo crees que han respondido los distintos niveles adaptativos de personalidad a el confinamiento que produjo la pandemia, a la pandemia en sí misma, es decir, a la incertidumbre, al temor que ha provocado la pandemia y al aislamiento social y al distanciamiento social obligatorio impuesto en la mayoría de los países? ¿Qué nos podrías decir al respecto, que es una temática muy presente, muy de actualidad? Muy buena pregunta. Rubio hace referencia a eso en el epílogo. Lo que vemos en la consulta es que los del estilo ausente quieren seguir estando confinados, sin contacto social, sin roce, sin interacción humana. El estilo sumiso está lleno de guantes, mascarillas, muy asustado, obedeciendo todas las reglas y cumpliendo con todas las distancias sociales. El estilo teatral acude a urgencias una y otra vez a pedir que le hagan la PCR porque estornudó y cree que tiene el COVID. Y el predador se salta todas las normas, disfruta incluso contagiando a los demás. El estilo inestable, depende de la variante fenotípica, va a oscilar en cualquiera de los otros 4 estilos. Y el psicópata va a ser el que se está aprovechando y sacando beneficio, sea por donde sea, a partir de la pandemia.